8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos hasta ahora al economista Osvaldo Landázuri, empresario académico y analista económico, que ya está con nosotros para revisar el informe para primer debate que se va a presentar hoy en la Asamblea Nacional sobre la Ley de Desarrollo Económico enviada a la legislatura con el carácter de económico urgente. ¿Cómo está, economista Landázuri? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. De acuerdo a este informe para primer debate y algunos cambios que ha realizado la comisión respectiva. Por ejemplo, el aumentar a 2.500 el pago que harían las personas en cuanto al impuesto a la renta, y se ha reducido también lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio, 0.4% para patrimonios de 4 millones a 4 millones 99 o 4.99 millones y 0.8% para patrimonios de 5 millones en adelante, entre algunos de los cambios. ¿Cómo mira usted el trabajo que ha hecho la comisión, los cambios que se conocen al menos en algunos aspectos y que se van a debatir hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia, Alexis, gracias por la invitación. A ver, no creo que hay cambios muy significativos respecto a lo que presentó el gobierno. Me parece que la comisión, que tuvo una amplia concurrencia de varios que fuimos a manifestar lo que veíamos que podía corregirse o que estaba mal, pues cambió poco. En términos generales es lo mismo que se está proponiendo. No le veo que hay cambios significativos. Me parece que hay problemas que son muy importantes que deben mencionarse, como por ejemplo, que es una afectación significativa a la clase media, eso es indudable. Uh-huh. Por otro lado, que estar poniendo impuestos al patrimonio, pues es un asunto que no va a ayudar a la inversión. Me parece que tampoco está en la línea de lo que el plan de desarrollo plantea por este lado del gobierno. Mucho más cuando usted está planteando un impuesto a discreción, es decir, no está, yo por ejemplo les decía a los asambleístas cuando comparecí en el Pleno, que hay que diferenciar empresas que estuvimos cerradas durante 6 meses, por ejemplo, del año pasado, que una empresa como supermercados o salud o telecomunicaciones. No es lo mismo. Uh-huh. Y en realidad lo que estamos haciendo es afectar. Yo creo que hay que analizar tres conceptos para entender una ley desde el punto de vista económico o amplio. La una es la generación de empleo, la otra es la inversión y la otra es el crecimiento económico. Con esto dicho, pues me parece que hace poco esta ley para apoyar estos tres conceptos, aunque al mismo tiempo ustedes recordarán, Alexis alguna vez me entrevistó también, yo decía que probablemente algunos impuestos sí tengamos que poner después de la crisis, porque se veía una situación muy complicada, una pandemia que realmente le restó muchos recursos y la sociedad debía entrar a ayudar en aquellos campos donde se pudiera hacer. Pero lo cierto es que no se está planteando, por ejemplo, que sea algo temporal en la clase media. Uh-huh. Yo planteé que cualquier análisis de participar con impuestos debería ser algo parecido a un impuesto de guerra, a un impuesto como el del terremoto, por ejemplo, es decir, algo que sea temporal, que le ayude al gobierno a salir durante ese bache, ese problema. Pero más adelante, si nosotros no entendemos un Estado que se sostenga en el tiempo, pues probablemente va a ser complicado. Y ahí quiero detenerme un poquito porque entiendo bien esta situación de qué es achicar el Estado y qué es hacerlo más eficiente. Yo me he manifestado aquello diciéndole eficiencia. Y por lo tanto, con eso no me refiero a despedir burócratas a mansalva o a descuidar salud o descuidar educación, sino a entender como ejercicio social que nosotros estemos garantizando que cada dólar que se coloca en esos conceptos realmente es bien aprovechado. Y yo no creo que eso está pasando en el país. Es decir, he visto hospitales que, por ejemplo, se entregaron en el gobierno pasado para prebendas políticas y no se habla nada respecto a eso. Entonces, con esto dicho, mucho me temo que por más leyes que pongamos, vamos a estar empantanados en el mismo problema. Es decir, más adelante es otra vez otra ley. ¿Por qué? Porque no le alcanza plata al Estado. Entonces, peor todavía con una administración que para mí tiene todavía bastante por demostrar en el país. ¿Cómo le va, economista? Qué gusto saludarle. Eh, a ver, hay un discurso que lo han repetido con mucha fuerza y es, bueno, después de lo que ocurrió el año anterior, que la pandemia, digamos, nos golpeó a todos, a unos más, a otros menos, pero finalmente como país nos golpeó a todos.
el discurso de hay que poner y hay que arrimar el hombro, ¿no? De que es momento de que todos pongamos de parte, pero ¿cómo podemos poner de parte, pero dependiendo además de los niveles de ingreso que tengamos? ¿Cómo hacer que haya una medida justa para que el que más gana pague más, aporte más, y que el Estado pueda también garantizar tener esos ingresos de forma permanente para cubrir los gastos permanentes que tiene el Estado, tomando en cuenta de que nuestra economía todavía es dependiente del extractivismo? Sí, sí, un saludo, Alexis. A ver, no es simple la situación, eso es indudable. Yo creo que a cualquier gobierno que hubiera entrado le hubiera tocado ver cómo recaudar plata, es decir, cómo tratar de paliar la situación que realmente se complica mucho. En términos generales, lo que sucede es que la economía ecuatoriana está tan golpeada que hoy nosotros pensamos y vemos en realidad que una familia, por ejemplo, que gana $2.000 es una familia de clase alta. Y en realidad eso es un concepto muy relativo, porque lo que sucede en el Ecuador es que esa familia probablemente está viviendo al día con préstamos para la casa, para el carro, educación de sus hijos, etcétera. Entonces, efectivamente, esos son los que más tienen en la sociedad. Los que está planteando el gobierno, sí, en términos conceptuales son los que más tienen en la sociedad. El problema es que primero esos que más tienen en la sociedad, los de $2.000 me refiero yo, es también gente que vive al día, es decir, gente que está muy apretada pagando sus cuentas. Entonces debería ser un elemento que empieza desde más arriba. Por ejemplo, los que ganan $5.000 o $6.000. Segundo, debería acompañarse, insisto yo, Alexis, en un ejercicio de análisis de entender cómo el Estado le garantiza a la ciudadanía eficiencia en el gasto para tratar de hacer que cada dólar haga sentido donde lo estamos colocando. Sin eso va a ser muy difícil que nosotros tengamos capacidad de afrontar el tamaño del Estado que estamos teniendo que afrontar. Es decir, hoy lo que sucede es que desde hace varios años el Estado no logra financiarse de manera permanente, es decir, siempre tiene déficit. Y eso, lo malo para nosotros, lo más grave es que estamos al mismo tiempo dolarizados. Cuando estamos dolarizados es muy difícil porque la política monetaria está completamente restringida, es decir, no hay cómo emitir moneda como pasó en Estados Unidos, en Europa, en donde ustedes vieron que ellos lo que hicieron fue, en resumen, imprimir plata para poner dinero en los bolsillos de los ciudadanos. Entonces, con eso dicho, debería ser una ley que empiece más arriba. Insisto que debería ser temporal, no debería gravarse con impuestos permanentes. Y tercero, debería venir acompañada de toda una estrategia por el lado del Estado para ver cómo hacemos que esos recursos que estamos dando todos sean utilizados de manera eficiente. Entonces, sí, la decisión no es simple, es complicada porque son muchos dólares los que necesita el país. Pero al final del día, insisto yo y quiero ser muy enfático en esto, hay que ver cómo ya no nos empantanamos en más reformas tributarias, es decir, hemos tenido reforma tras reforma tras reforma. Y es lo que yo les decía a los asambleístas, si ustedes, yo les mencioné, hace 2 años les decía yo comparecí otra vez a otro pleno, les decía, no estaban ustedes o varios de ustedes no estaban, y estábamos analizando lo mismo, es decir, cómo grabamos con impuestos para ver cómo sostenemos el Estado. Entonces, esa sí es una pregunta delicada que tenemos que hacer los ecuatorianos, porque indudablemente no es sostenible estar año tras año viendo cómo grabas más impuestos. Entonces, fundamentalmente, Alexis, llego creo que es el meollo de la pregunta que me hacías, es fundamentalmente crecimiento económico, el que debería garantizar que el Estado tenga los recursos como para poder seguir prestando sus servicios de manera tranquila, si cabe el término, sin sobresaltos de financiamiento. Pero ahí es como, digamos, es como contradictorio en el caso del actual gobierno economista, y ahí quisiera usted también conocer su análisis con respecto de lo que fue la etapa de campaña, ¿no? Donde ahí Guillermo Lasso hablaba de que no más impuestos, tiene una lista, ¿no? De todos los impuestos que iba a eliminar. El Partido Social Cristiano también viene con la tesis de no más impuestos desde hace largo rato, pero ya a la hora de ejercer el poder, me imagino que ellos se dieron cuenta de que no era tan divertido como hacer campaña, y de que gobernar no es lo mismo que andar subido en una camioneta cantando jingles de campaña, ¿no? Que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, algo parecido a lo que le pasó a Richard Martínez, que nos daba todo el tiempo lecciones de cómo solucionar los problemas del país. Le pusieron de ministro y terminó jodiendo el país. Entonces, ¿qué decir de eso, ¿no? De los ofrecimientos de campaña y de los incumplimientos en el ejercicio del poder.
Sí, muy interesante el análisis, Alexis. A ver, sí, es facilito estar en oposición, ¿no? Y ahí me incluyo y facilito criticar. Alguna vez una periodista me decía a mí, bueno, fácil es criticar y qué difícil hacer. Sí, realmente es la verdad. Pero a ver, yo creo que si hay un problema en este gobierno y es un problema delicado, porque en realidad tenemos un candidato Lazo que en esa desesperación por ganar la elección ofreció todo, es decir, lo que en estrategia de negocios se considera el peor error posible, querer ser una moneda de oro, es decir, gustar a todo mundo. Y eso en realidad no hay cómo, es decir, tenemos que ser claros que cuando los ecuatorianos veamos que un candidato le ofrece a todo mundo lo que quiere escuchar, probablemente lo que va a pasar luego es que se va a complicar con todo mundo. Entonces eso pasó con el ahora presidente Lazo versus el antes candidato Lazo. Con eso dicho, lo que comenta Alexis es absolutamente real, es decir, en este gobierno hay todavía un problema mayor, porque ese problema mayor tiene que ver con el candidato Lazo, ya que el candidato Lazo lo que ofreció es no subir más impuestos, decía en entrevistas que acercarse al FMI era un error, que incluso me parece que con mucha soberbia en una ocasión dijo, a mí me vienen a pedir consejos del FMI, no al revés. Y eso en realidad le está pasando factura, ¿no? Es decir, es algo que probablemente sí me preocupa a mí. Y es esa facilidad que tiene el presidente para decir o deshacer lo que acabó de hacer o lo que acabó de decir la noche anterior. Por ejemplo, voy a comparecer por Pandora Papers donde me llamen y pues al día siguiente no comparezco a la asamblea. Lo mismo, voy a bajar impuestos, al día siguiente voy a subir impuestos. Y entonces, claro, es un problema adicional al que tenemos, Alexis, es decir, la versión del presidente Lazo versus el candidato Lazo. Entonces, yo creo que es fundamental ahí, Alexis, que este presidente entienda que él ganó con el 20%. Es decir, tiene que entender que esa versión de Ecuador libre, el Ecuador no la está buscando. Es decir, es un extremo de derecha libertario. Yo no sé si para los que nos escuchan, ese extremo de libertarios es una versión cargada del neoliberalismo, es decir, es todavía más extremo que el neoliberalismo. Es en donde uno lo que dice es el Estado se encoge, se hace hacia atrás de todo y ve los toros de lejos, dejando que el egoísmo individual sea el que garantice el desarrollo de una sociedad. Eso, en términos generales, es lo que dice esa teoría. Y yo creo que es equivocada. Yo creo que realmente el Ecuador necesita un equilibrio, un centro racional que haga que la sociedad avance como un todo, que no dejemos a nadie atrás. De lo contrario, lo que te sucede es que al final de un tiempo te explota la sociedad porque ven mucha desigualdad o porque ve que hay abusos, diferencias. Entonces, con eso dicho, pues muy probablemente el consejo que yo le daría a Lazo es deshacerse por completo de sus asesores actuales de Ecuador Libre, cambiar todo y tomar la estrategia que él está decidiendo tomar. Es decir, me parece que está buscando una estrategia más socialdemócrata con el ministro Cueva, pero no puedes tener a un ministro como Simón Cueva y a un asesor como Caicedo o como Briones. Es decir, ahí va a haber un choque de ley. Y lo que sucede es que en ese choque O como los vocero, o arroceros como, no. perdón que le interrumpa ahí porque me parece súper interesante esto que usted dice, economista, o como voceros en sus medios de comunicación como Carlos Vera pidiendo que salgan Cueva, que está tratando de darle una visión un poco más social desde lo económico al gobierno. Sí, claro, eso es muy delicado también y sobre todo creo yo una prensa que está mal interpretando lo que significa hacer el ejercicio de opinión pública, no me Ujú. parece, yo he sido muy objetivo, yo creo que tú, Alexis, me has entrevistado yo en algunas ocasiones y Así lo he es, doy dicho, fe hay de que eso. reconocerlo hay que reconocer lo bueno sin ningún problema, no tiene nada de malo decir, por ejemplo, que Correa tuvo una etapa interesante o que la parte que hizo Mauricio Pozo respecto a la transparencia de ciertas cuentas también me gustó, etcétera. Lo que sí es cierto es que hay que tener una posición. La posición mía es más una posición intermedia, socialdemócrata, diría yo, con una versión que es parecida a la del ministro Cueva, pero usted no puede tener eso y al mismo tiempo tener asesores de Ecuador Libre, eso le va a explotar en la cara. ¿Cómo le explota? Me dirá la ciudadanía. Le va a explotar, por ejemplo, cuando tienen ganaderos que están botando la leche al piso. ¿Por qué? Porque el precio de sustentación no les sirve. Y entonces lo que le dicen los asesores a Lazo es, el gobierno no puede poner precios políticos
el gobierno no puede poner precio de sustentación al arroz, a la leche, etcétera. No, lo puede y lo tiene que hacer. Es decir, en ciertos casos tenemos que dejar los dogmas a un lado y darnos cuenta que el pragmatismo es al final el que debe tomar la rienda de las decisiones del gobierno. Con esto dicho, entonces, Alexis, yo creo que lo que debería pasar es que el gobierno tome ya una línea de acción. Yo creo que no nos conviene a nadie problemas políticos y tratar de entender que, insisto, ganó con el 20% y por lo tanto entonces debe gobernar de una manera muy sabia para no ocasionar los problemas que está ocasionando ahora, en donde yo he mencionado, Alexis, que veo que es el peor de los mundos, en donde te critican tus propios allegados y además te critican tus detractores. Entonces ahí sí, pues no le agradas a nadie y ese sí es un asunto políticamente muy delicado. Economista Landazuri, yo quiero aprovechar antes que se nos termine el tiempo su opinión respecto a, ya estamos prácticamente a finales de año, en estos meses se comienza a reunir el Consejo de Salarios para establecer el incremento del salario básico unificado para el siguiente año. Se están llevando reuniones, empleadores y trabajadores sin una cifra definida, obviamente no habrá acuerdo como suele pasar, pero hay este ofrecimiento al presidente de la República en campaña de que se iba a subir el salario básico a $500. En teoría debería ser a razón de $25 por año. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, aclaró hace poco que el incremento será en 4 años y que no necesariamente implica un aumento de $25, sino que no sabe todavía cómo se va a llegar a este ofrecimiento de campaña. ¿Cómo mira usted esta situación y cómo cree que se debería dar o no dar el incremento al salario básico unificado? Entre paréntesis, claro, yo he conversado con Patricio y creo que tengo una buena relación con varios ex asambleístas, etcétera, y con la estima que le pudiera tener, digo, pucha, realmente veo que es un ministro de Trabajo con bastantes problemas, es decir, no me parece que es el perfil más adecuado para el Ministerio de Trabajo. Con esto dicho, he participado en algunos foros, me han invitado varias fundaciones para trabajar y poder opinar en estos temas económicos. Hemos hablado del tema del salario. Es otro de los ofrecimientos del Lazo candidato, ¿no? Subir el salario hasta $500, pero en realidad el salario es una respuesta yo creo que de dos factores fundamentalmente. El primero es la inflación, es decir, uno ve que el salario le vaya acompañando a la persona para que no pierda capacidad adquisitiva. Y lo segundo es la competitividad o la productividad, es decir, qué tan productivo es la fuerza laboral de un país. Entonces ahí ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que países como Alemania o como Francia o el propio Estados Unidos tienen salarios básicos mucho más altos que los ecuatorianos, pero indicadores de productividad también bastante más altos que los ecuatorianos. Entonces hay cómo pagar más. Yo con esto dicho, creo que hay un problema complicado. Primero, un problema en el Ministerio de Trabajo, porque me parece que no es el mejor vocero para poder hablar con los trabajadores y lograr acuerdos. Segundo, el problema del gobierno, es decir, no veo comunicadores, excepto, como bien decía Alexis, algunos malentendidos periodistas que tratan de hacer ese rol y terminan, me parece, todavía complicándole más al gobierno. Con esto dicho, entonces, lamento que lo que voy a decir no sea muy popular, pero antes, gracias a Dios, no soy candidato a nada. Entonces yo me temo mucho que el Ecuador debe entender que no es el momento de subir salarios. ¿Por qué digo yo esto? Porque no hemos tenido inflación, hemos tenido más bien deflación, porque tenemos una tasa de desempleo tan alta, amigos míos, que realmente hace poco subiendo el salario, le va a subir usted el salario a 3 de cada 10 ecuatorianos. ¿Qué saca con eso? Es decir, no hace casi nada. Lo que deberíamos preguntarnos ahora es qué hacer para tener más empleo. Con esto dicho, entonces, lo que debemos hacer es dos visiones. Una que el expresidente Correa le gustaba mucho, que es la visión de la demanda agregada. La inversión estatal genera empleo, efectivamente. Ese es uno de los caminos. El otro camino, el otro extremo, es Estados Unidos, oferta y demanda. Yo hago que se muevan libremente los factores de la producción y se mueve como un servicio más. Entonces, lo que debemos hacer otra vez es aplicar los dos conceptos. Por lo tanto, deberíamos buscar un Estado que no pierda
lo que ganó en los años pasados, que fue, por ejemplo, la inversión pública. Eso es algo que debemos buscar sostener. A mí me han preguntado, incluso medios que son contrarios a los gobiernos pasados, y yo le he dicho, ¿qué ve de bueno del pasado? Una de las cosas que veo bueno es la inversión pública. Le dije a Alexis también en una de las entrevistas que me hizo. Eso, por ejemplo, debe mantenerse. ¿Para qué? Para generar empleo. Pero también es cierto que el Estado en sí mismo solito no se avanza, necesita del sector privado. Y para ese sector privado que debe estar bien normado, bien regulado, trabajando en un ambiente tranquilo, lo que sucede es que si ahora a usted le sube el salario, probablemente lo que va a ocasionar es que se contraten menos personas, es decir, que las empresas otra vez estén encogidas, y lo que menos queremos ahora es que el empleo no se reactive. Entonces, con esto dicho, pues no es el momento de subir el salario. Sé que eso no les va a gustar a muchos, pero es mi obligación decir lo que pienso. Y segundo, me parece que al mismo tiempo debemos trabajar más bien de manera directa, clara y con una estrategia bien delineada en ver cómo se genera más empleo antes de preguntarnos si es momento de subir el salario. Muchísimas gracias, economista, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Osvaldo Landazuri, empresario, académico y analista económico que ha estado con nosotros. Gracias, economista. Un fuerte abrazo.